¡Hey! Muy buenas noches por la mañana con tintes de tarde para todo el mundo. Espero que le estén pasando de forma y manera increíble en este día de hoy y que también estén teniendo una semana muy chimba. Bueno, mi gente bella y hermosa, qué bonito es regresar al formato de audio para este increíble episodio del día de hoy. Es bonito venir por acá y charlarles, ya que en cierta forma sería un formato que considero como un poco más íntimo en cierta medida, no sé. Pero sí, acá me encanta contarles un poco más o menos de mi vida. La verdad me encanta charlarles así como de mi vida, como cositas así que me van pasando, daticos curiosos, el por qué a veces no saco capítulo. Entonces pues sí, vengo a hablarles un poquito acerca de mi vida. Y para iniciar con todo esto, sinceramente quiero decirles que toda esta experiencia de toda esta tanda de los videopodcasts, la verdad todo eso ha sido una experiencia muy bonita. O sea, ya sea desde viajar a Solano, ya sea desde estar en Rock al Parque, ya sea sufrir y perder y medianamente recuperar y pasar por mil cosas para poder sacar los capítulos de Rock al Parque, que verdaderamente he podido aprender bastante y no sé, también ha sido fantástico porque también he tenido muchísimas ideas con tanto poder de, no sé, cambiar de formato de video, audio, no sé, siento que es divertido como tener esa posibilidad de jugar o cambiar o ver qué puedo inventarme. Entonces sí, siento que ha sido algo muy bonito, así que pues primero que todo quiero decirles pues que muchísimas gracias por todo su apoyo, la verdad muchísimas gracias por ver los capítulos, por darle like, compartirlos, suscribirse tan solo pues en Spotify, YouTube, o sea, por apoyarme, la verdad, muchísimas gracias, es muy bonito, de verdad no saben cómo valoro y agradezco de corazón por todo lo que pues ustedes hacen por mí, porque si no fuera por ustedes, tal vez seguiría haciendo esto, tal vez, pero no con la misma motivación. Es muy bonito como ver que hay personas que de vez en cuando les gusta que saque capítulo, me preguntan el por qué a veces no saco capítulo, o cuando saco capítulo como que no sé, se hacen sentir. Entonces es muy bonito eso, así que verdaderamente me llena muchísimo el corazón, así que gracias. De hecho, ya que estamos hablando acerca de mi vida, pues les cuento que nuevamente las calcas de Qué Cosa Seria llegan nuevamente lejos. Nuevamente atravesamos fronteras y llegan al maravilloso y hermoso país de México. Y
sí, mi gente hermosa, por primera vez les cuento que salí del país. Estuve con mi familia, la verdad. Sinceramente, ¿qué les puedo contar de México? O sea, es un hermoso país que la verdad me sorprende las tantísimas cosas que tenemos en común. La verdad es sorprendente como Colombia tiene tantas cosas muy parecidas a México. México tiene cosas muy parecidas a Colombia, pero pues cada país, cada región como por su propia identidad, o sea, cada uno tiene su propia identidad. Entonces es fantástico, ¿saben? Es muy chimba. Y bueno, también aquí como ya que estábamos contando chismecitos, la verdad también era muy bacano la experiencia del viaje porque es muy bonito también ver como a mis abuelos también por primera vez salir del país. Así que es fantástico. De hecho también es muy bonito porque curiosamente me emocionó muchísimo más específicamente por mi abuela, porque ella también de cierta manera estaba cumpliendo su sueño de conocer el país que más anhelaba en su vida. O sea, verdaderamente ella ama, adora México. Tanto así que, por ejemplo, como dato curioso que nadie me ha preguntado, pues resulta, pasa y acontece que cuando yo era niño, se cuenta que cuando yo era niño, tenía como por ahí 4 o 5 años, yo creía que mi abuela era mexicana. Sí, yo creía que mi abuela era mexicana por lo mucho que a ella le encantaban sus novelas, sus cosas, sus costumbres. No sé, o sea, es muy bonito y verla ya tan contenta. No sé, es genial, es fantástico. De hecho, era muy interesante, por ejemplo, estar por ahí en Ciudad de México, porque pues fue donde estuve principalmente, en Ciudad de México. Pues la verdad era muy bonito ver, por ejemplo, cómo a veces preguntaban cosas de alguna zona puntual de la Ciudad de México histórica, y mi abuela medianamente lo sabía o identificaba el lugar en donde estaba por alguna novela que había visto en algún punto de su vida. O sea, mi abuela, la verdad, es una eminencia para las telenovelas mexicanas. Así que, bueno, es fantástico, fue muy bonito eso, la verdad. Y bueno, ya que estamos así como echando chismecito, así como contándole lo bonito del viaje en familia que tuve, de por primera vez salir del país, de por primera vez poner calcas de qué cosa sería trip yo mismo en otro país, no sé, es la verdad algo muy bonito, muy fantástico. Que el dato curioso que les quiero decir es acerca de que también pues por ahí medianamente hice una que otra toma, así que tal vez si ustedes desean podríamos intentar sacar medianamente un capítulo en video, a ver qué quieren. O sea, les puedo charlar del viaje o les puedo tratar de charlar algo de México, no sé, está interesante. De hecho tengo bastantes ideas para tratar de darle un lenguaje al podcast donde toquemos temas ya más un poco más latinoamericanos, salir de Colombia, la verdad, salirnos un poquito de Colombia y tocar temas un poco más latinoamericanos, porque es una región llena de cultura, llena de historias, con una gran variedad, con muchos países fantásticos que sinceramente me pongo a pensar en Latinoamérica y su variedad y digo, hey, estaría muy chimba poder hacer capítulos acerca de Latinoamérica y cualquiera de esos países, porque asimismo como yo pienso que Colombia tiene una gran variedad, porque aquí entre nos, si tú me escuchas de otro país y no sabes mucho de Colombia, como dato curioso, en Colombia no solo tenemos acento paisa, en Colombia tenemos una gran variedad de acentos que sinceramente son muy variados, que verdaderamente también es un capítulo que tengo que hacer a futuro. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos, la verdad. Pero bueno, ustedes me cuentan qué les parece la idea. También si quieren proponer sus propios temas para que los toquemos en el podcast, pues claro que con gusto estaré muy atento a sus comentarios. Así que me van contando qué les parece la idea. Para este tremendo capitulazo volveremos a traer un viejo conocido del cual hace mucho no hablamos por acá, y es sobre el tan amado y a la vez odiado fútbol, y específicamente como pues de hecho dato, ya que pasamos las eliminatorias y nos encontramos clasificados oficialmente al mundial del próximo año. Para este episodio hablaremos sobre los futbolistas colombianos y la teoría de que estos juegan fuera de contexto. O bueno, si se ponen a pensar, también de por sí son varios personajes que son muy fuera de contexto solo por ser así. Pero bueno, eso ya lo escucharemos más adelante.
Recuerden que este programa tiene como finalidad ser una experiencia sonora. Y asimismo, recuerden que también pueden seguirme en Instagram como @quecosaseriatrip y que pueden escuchar este capítulo en diversas plataformas como Spotify, Spreaker, iVoox, Apple Podcast y tal vez, y solo tal vez, lo vaya a subir a YouTube en solo formato de audio. Y por último, recuerden que les habla Felipe Sierra y sin nada más que decir, sean todos, todas y todes bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Qué Cosa Seria Trip Trip Trip. Vale, mi gente bella, para comenzar con esta primera parte del episodio explicaré primero cómo consiste esta teoría de que el futbolista colombiano juega fuera de contexto, para después darles un poquito de mi opinión personal y después vamos a escuchar a nuestros queridísimos oyentes para este tremendo capitulazo del día de hoy. Bueno, todo esto comienza con el streamer argentino Luquitas Rodríguez, que por allá en el año 2021 dijo lo siguiente. La teoría es que los jugadores colombianos juegan al fútbol sin contexto alguno, para bien y para mal. El jugador colombiano, por el mismo motivo que Juanfer Quintero hace el gol en Madrid, ese gol que es un pelotazo tipo que le queda, la para y la clava en el ángulo, porque no le importa nada, porque no, es como si estuviese jugando en el Balneario 12 y le estuviese pateando a Marcelo Palacios. Por ese mismo motivo por el cual Juanfer Quintero decide pegarle desde ese lugar como si fuese toda una poronga, es por el mismo motivo por el cual Carrascal y Campuzano se hacen echar con un día de diferencia. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, estaba enojado. No, juegan sin contexto. Como ustedes pueden escuchar, la teoría consiste en que el futbolista colombiano siempre juega fuera de contexto. No importa cómo pueda estar un partido, el jugador colombiano siempre va a jugar a un contexto diferente de lo que pueda ver el espectador, tanto para bien como para mal. Ahora bien, después de ya explicarles más o menos cómo es esta teoría, les voy a dar mi opinión. Y es que verdaderamente da igual la región, país o continente en el que estés. Para mí, el ser humano es demasiado random, es demasiado fuera de contexto y uno en el fútbol encuentra muchas situaciones que son de este estilo, ya sea desde la vida personal del futbolista o durante el mismo deporte. La cosa es que para mí esta teoría, entre comillas, es algo que en parte puede aplicarse en cualquier lugar del mundo. Incluso diría que hasta funcionaría en muchísimas situaciones políticas y diplomáticas. O sea, no importa puntualmente a qué país lo bases, vas a poder evidenciarlo y hasta comprobarlo. Pero la cosa con Colombia y con el fútbol es que en el mundo hay cierta generalización y estigmatización con muchos países representativos para el deporte. Por ejemplo, cuando se habla de un jugador de procedencia argentina o brasilera, muchas personas ya piensan y asumen que estos jugadores son unos mega cracks que le van a romper donde sea y que van a ser el nuevo Pelé o el nuevo Messi o el nuevo Maradona. Incluso, de hecho, este discurso funciona muchísimo en Europa, tanto así que en muchísimas ocasiones hemos podido ver jugadores brasileros y argentinos que son vendidos a equipos de grandes ligas europeas por una millonada y luego a la hora de jugar o de aparecer en momentos claves no logran tener el rendimiento esperado y tampoco cumplen las expectativas esperadas por toda la plata que se gastaron. Pero pues claro, como son argentinos o son brasileros, pues lo valen, porque sí. Pero bueno, me estoy yendo por otro tema. O sea, este punto es importante, pero eso ya es otro tema.
Pero bueno, ya teniendo esto en cuenta, lo que sucede con los jugadores colombianos es que verdaderamente yo pienso que en nuestra generalidad sí son muy fuera de contexto. Es que, o sea, la calidad del juego que hay en el país puede ser altísima. No por nada hemos tenido unos mega cracks que en serio tienen un talento y una forma para jugar el fútbol que deslumbra a cualquiera. Pero luego tú los ves que hacen unas cosas dentro y fuera de las canchas que tú dices como ¿qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? O sea, para que me entiendan, tomemos de ejemplo a un clásico que estoy seguro a más de uno se le vino a la mente cuando estaba explicando este tema, y es el icónico René Higuita, que te podía hacer un escorpión de la nada para sacar un balón del rival, o fácilmente podía estar saliendo del arco yendo hacia el medio campo para después perder el balón y así dejar que el equipo rival marcara para así sacarte de un mundial. O también podría tener reuniones en los 80s con narcotráfico. ¡Ey! ¡Corten! ¿Qué rayos fue eso? Perdón. Para este ejemplo solo quiero enfocarme en ejemplos como futbolista. Pero bueno. Es que es más, René es tan icónico que hasta te podía salvar un partido metiendo gol de tiro libre en los últimos minutos. O sea, no por nada le llamaban René el Loco Higuita. Y es un clarísimo ejemplo de esta teoría de que el futbolista colombiano juega fuera de contexto. Y ese es mi punto. Para mí hay una gran generalidad de futbolistas colombianos que sí son así. Pero también hay que tener en cuenta el contexto de estos personajes, de estos deportistas. Y es que verdaderamente en un país como Colombia todo es muy fuera de contexto. Y tampoco vamos a maquillar la desigualdad social, la corrupción, la falta de educación y muchas cosas más solo para justificarnos con que somos un país fuera de contexto, porque tampoco es la idea. Pero por lo mismo uno logra entender a los jugadores que en un punto pueden ser denominados fuera de contexto. Pero es que sí, el contexto influye mucho y el tema de cómo funciona este país influye demasiado en los deportistas. O sea, influye mucho el contexto de la violencia, influye mucho la falta de oportunidades, influye mucho problemas de desigualdad, la falta de educación. Entonces pues sí, o sea, no podemos justificarnos con que somos un país fuera de contexto y ya. No hay que dejar estos temas de lado porque influyen. Pero bueno, ya después de conocer acerca de este tema, ya explicárselos, ya tienen ahora en la mente qué es la teoría del futbolista colombiano que juega fuera de contexto. Pues ahora en este momento vamos a escuchar a nuestros oyentes para que nos cuenten su opinión sobre este tema del día de hoy. Hola, mi nombre es Andrés Lucero, soy comunicador social y periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia. Primero que todo quiero agradecerle a Felipe Sierra por la invitación a este podcast. Me parece muy entretenido y quiero que la gente lo siga escuchando porque tiene un contenido de valor interesante para la sociedad en sí. Bueno, en este tema sobre la teoría que inventó un streamer argentino llamado Luquita Rodríguez, quiero dar mi punto de vista sobre lo que pienso acerca de este concepto que para mí es erróneo por parte de un streamer y que además trata de por debajear al colombiano en general, y es un estigma, diría que hasta prejuicioso en cierto sentido, porque no siento que los colombianos sean como él lo pinta. La teoría básicamente explica que el jugador colombiano juega sin contexto alguno, es decir, que así como puede hacer una jugada de crack y salvar un partido con una individualidad, también se puede hacer expulsar o puede estar orando en medio de una tanda decisiva de penales, caso de Duván Vergara, que estaban jugándose el paso a cuartos de final y estuvo rezando en vez de estar vendiendo el rebote, que yo lo atribuyo más que todo a una falta de concentración en sí, pero no del colombiano, sino del jugador en general, que de pronto no está metido en lo que debería estar. En este caso de Duván o Las Rojas, que si bien es cierto que pues, se da la casualidad de que en el fútbol argentino ha pasado con muchos colombianos, tampoco se quiere decir que solo con los colombianos pase, también pasan con jugadores argentinos, paraguayos, brasileros, sudamericanos en general, incluso europeos. Simplemente se le atribuye esto al colombiano porque es más fácil pues, pegarle a lo de afuera, y el argentino, que de por sí
siempre ha mostrado como unos aires de superioridad y se cree mejor que los demás y siempre trata de menospreciar a los demás jugadores que no son argentinos, pues también con todo eso que acabo de mencionar hace que la teoría coja más relevancia, sobre todo en el país como Argentina, y me da rabia también que colombianos quieran replicar y siempre se quieran menospreciar, o siempre cuando escuchen la opinión de una persona del sur del continente, solo porque habla diferente, creen que porque ellos lo dicen son una voz autorizada, cuando no es así. Hay ejemplos de colombianos que han triunfado en el mundo sin tener que pasar por la famosa teoría, y ejemplos hay por montones. Está Luis Díaz, por ejemplo, que nunca recurrió a una teoría, que la rompió en Junior, que la rompió en Porto, que la rompió en Liverpool, que la rompe en la Selección Colombia y ahorita en el Bayern también la está rompiendo, sin ninguna teoría. Yo por lo menos soy hincha de Junior y he seguido la carrera de Luis Díaz mucho tiempo y no le recuerdo una roja tonta, no le recuerdo ni siquiera una roja, capaz la ha tenido, pero no le recuerdo una roja o un partido en el que él no haya estado metido de lleno. Sí, como todo jugador de fútbol, puede que tenga partidos buenos, partidos malos, lo cual no implica que eso haga parte de la famosa teoría. El mismo Falcao, un señor dentro del campo y fuera de él también, que tiene una carrera ejemplar. Carlos Vaca, otro goleador nato, la rompió en Brujas, la rompió en Sevilla, la rompió en el Milan, la rompió en el Villarreal. Tampoco tuvo que recurrir a esa famosa teoría. Hay jugadores que sí, que por de pronto ser indisciplinados o ni siquiera ser indisciplinados, no tener la cabeza donde corresponde, pues podrían entrar en esa famosa teoría. Como jugadores que no son colombianos también pueden entrar en esa famosa teoría. Eso es así. De hecho, el jugador argentino de por sí tiene fama de ser más bebedor, más salir de joda, como lo llaman ellos, que el mismo colombiano. Y ejemplos hay montones. El brasilero ni se diga. Si fuera por eso, se podría decir que la mayoría de brasileños también tienen la famosa teoría. Pero no, por ser brasileros, porque tienen el yoga bonito, porque obviamente son jugadores excepcionales técnicamente, no se les atribuye ese tipo de casos. Pero jugadores hay por montón. Entonces considero que no es justo, e incluso diría que denigrante, encasillar al futbolista colombiano solamente en un concepto de la teoría inventada por un streamer argentino que lo único que hace es menospreciar y denigrar al futbolista colombiano, y no podemos nosotros los colombianos también apoyar esa teoría y creernos inferiores solamente porque una persona con un acento diferente al nuestro nos diga que nosotros cumplimos ciertos requisitos y por eso nos dejamos encasillar, simplemente porque lo dijo un streamer argentino y porque para nosotros todo es burla y tenemos que menospreciarnos porque Luquita Rodríguez nos dijo que nosotros hacíamos, nosotros los colombianos, porque en este caso me incluyo a nosotros, porque no solo está denigrando el futbolista, está denigrando el colombiano en sí. Nos encasillan como hacemos parte de una teoría, que jugamos sin contexto, que somos jugadores sin contexto, que también se burlan incluso de la creencia religiosa de muchos que oran o que le piden a Dios, que sí es cierto que hay contextos y hay momentos en los que se le puede pedir a Dios y no de pronto en un penal decisivo para pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, que es un error que comete Duván Vergara, pero de todos modos no está mal. El colombiano en sí, en su mayoría, es creyente y le agradece a Dios, el futbolista colombiano, que siempre ellos más que nadie saben lo que sufrieron y lo que tuvieron que hacer para llegar hasta donde están, y que de pronto ellos consideran que de la mano de sus oraciones han llegado donde han llegado. No se puede dejar menospreciar simplemente porque un streamer quiere encasillar al colombiano con una teoría que en realidad siento que es más de burla que otra cosa, y ese sería mi punto de vista. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué opino sobre la teoría de que el futbolista colombiano juega fuera de contexto? Es que es verdad, tal vez nuestro contexto lo marca así, y es que no estamos acostumbrados a ganar, a tener una mentalidad fuerte, sino que buscamos pequeñas victorias y nos conformamos con ello. Y puedo dar muchos ejemplos del tema. Por ejemplo, fuimos la selección que goleó a la subcampeona del mundo en 1993, la que Pelé dijo que iba a ser campeona del mundo en Estados Unidos y que decidió echarse a la pena en ese mundial, teniendo una participación espantosa. Parecía un equipo sin preparación, la cual deja mucho que pensar. Digamos, la serie que le hicieron a esa selección dice que en 1990 el equipo estuvo alejado de toda la ciudad y que en el 94 tuvo a su familia cerca y que por eso fue el rendimiento.
pero entonces nos deja mucho que pensar, estamos fuera de contexto, es demasiado difícil entender por qué nos cuesta en momentos importantes brillar. Pongo otro ejemplo, James Rodríguez. Él es un jugador espectacular, que ha tenido una carrera que iba de más y terminó yendo a menos, en la cual llega al Porto, le va muy bien, va al Mónaco, hace un gran mundial, se va al Real Madrid y ahí comienzan sus problemas. Empieza de capa caída, empieza a tener problemas, según la prensa española, él llegaba tarde a los entrenamientos, no tenía rendimiento, sus lesiones en el sóleo duraban más de un mes y criticábamos al técnico de él. No somos capaces tampoco de reconocer nuestros errores y ahí está el problema y por qué el jugador colombiano es out of context. Hay unos que su mentalidad no les da para corregir y empiezan a echar culpas y eso no está tan bien. En el caso de nuestra liga tengo el ejemplo de Johan Arango. Él es un jugador que técnicamente está muy bien dotado, que su velocidad, su pensamiento, su pegada va más allá de varios jugadores que en este momento están en Europa por disciplina que por talento. Pero mismo caso, es alguien que disfruta la parranda, es alguien que no se cuida, es alguien que su carrera estaba proyectada en Europa y pues en este momento está en el Inter de Palmira. Eso deja mucho que pensar y acá mi reflexión es que el futbolista colombiano debería entender que si su forma de vivir y su forma de sobrevivir es jugando fútbol, deben entender que la grandeza es de mantener la humildad y no de ser crecidos ni de descarrilarse en el camino. Y hay que seguir los pasos también de jugadores que mostraron un muy buen ejemplo en Europa, como el caso de Radamel Falcao, el caso de Carlos Vaca, el caso en este momento de Luis Díaz, que lo está haciendo demasiado bien, o el caso de jugadores que se adaptan a ese entorno y terminan viviendo allá porque les encanta. Iván Ramiro Córdoba en este momento está metidísimo en el tema del Inter de Milán. Mi nombre es Freislander Martínez y la pregunta en cuanto a si el jugador colombiano juega fuera de contexto, creo que sí hay casos en que ha jugado fuera de contexto y hace un partidazo increíble y después desaparecen. Eso pasa mucho con el jugador colombiano. Sí hay casos así como que son muy puntuales, ¿no? Cardona es un ejemplo claro de lo que es eso. Cardona figuraba en un lado, después por ejemplo se hace echar bota 2 penaltis y después se hace echar allá en Brasil con Sao Paulo. Ese es un caso de un jugador que hace cosas fuera de contexto, pero a mí me llama la atención es que el jugador colombiano como que en muchos casos, porque también generalizar es difícil, pero en muchos casos hay varios jugadores colombianos que sí tienen como perdido el contexto, como que no tienen en cuenta la realidad de lo que están viviendo, de su contexto. Entonces terminan tomando decisiones muy negativas para su historia que pues de pronto en otros casos más profesionalizados no han pasado, ¿no? O pasan menos. Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de Joneison Castaño. Joneison Castaño era un fenómeno del fútbol que debutó con el Pereira a los 16 años y era tan bueno que lo llamaron a la selección Colombia de Marroquín del 85, que realmente es ahí cuando comenzamos como a participar a figurar a nivel suramericano, quedamos como terceros y el muchacho obviamente un crack. Pues de una vez llegaron estos narcotraficantes del cartel de Cali y se lo llevaron para el América, pero entonces después de un gran suramericano, ¿no? Después de figurar en el suramericano se lo llevaron a los 18 años y en el América pues el hombre comenzó, fue como una vida de jartera, tenía 17 años, ganaba plata pues de jartera, de fiesta, de mujeres y finalmente de drogas, y entonces ya no iba a los entrenamientos, ya comenzó a faltarle disciplina y comenzó a perderse, y aún así era tan bueno que lo alcanzaron a llevar otra vez a Nacional y después no hizo tampoco nada y después llegó
otra vez para recuperar su carrera lo vendieron por lo bueno que era al Racing Club, pero allá pues nada, en Argentina no pasó nada con él. El comportamiento de él siempre fue errático, así, mucha fiesta, nunca dejó los vicios y finalmente esas decisiones que él tomó pues no le dejaron de verdad llegar a ser el gran jugador que hubiera sido, porque era un jugador que tenía cosas de verdad pues así rápido y le pegaba y hacía buenos pases, un volante 10 pero con llegada así tipo Maradona, tipo pues un poquito Messi, ¿no? Obviamente pues con las diferencias que hay que tener en esa comparación, pero sí era un 10 rápido que sacaba, gambeteaba y hacía pase, que eso no pasa mucho, el pibe solo gambeteaba y hacía pase, no era tan rápido, era lento. Pero entonces sí, eso pasó con Edison Castaño, finalmente no pasó nada con él y después pues pudo recuperarse de sus adicciones y ya. Ese es un caso, me parece muy emblemático de lo que pudo haber sido y no fue por sus decisiones y no midió su contexto de lo que hubiera podido llegar a ser, de vivir del fútbol, de ser una super figura mundial, de jugar en Europa, no sé, de haber sido la figura que se esperaba. También hay otro caso muy que quiero traer acá, por ejemplo, el Palomo Zuriaga. El Palomo Zuriaga apareció con el Nacional, hizo varios goles en un 6-0 contra el Danubio y en una semifinal pues clasificaron a la final de la Libertadores. Hizo el gol de la final de la Libertadores, se fueron a penaltis y ganó el Nacional a Libertadores y el Palomo fue figura. Entonces lo llevan a la selección del 90 y en el repechaje contra Israel clasificamos con un gol del Palomo y entonces el Palomo era un monstruo y yo siempre después él brilló mucho no pudo en España y después brilló mucho en Independiente, es un ídolo Independiente, pero lo que yo nunca supe era por qué no lo habían llevado al Mundial de 90 hasta que no hace mucho vi a un jugador de ellos o alguien del cuerpo técnico decir que había un jugador que no habían llevado al Mundial porque en la gira previa a la concentración para ir al Mundial, el jugador se perdió una noche y llegó borracho y no lo podían parar en el hotel, tirado en la puerta del hotel y no lo podían parar, es que tirado ahí de la borrachera tan berraca, amanecido, y lo entraron y lo dejaron ahí porque no fue al entrenamiento, dejó todo tirado y se emborrachó y llegó a las 6 de la mañana. O sea, eso es como muy loco porque están definiendo el cupo mundial, tú vas a ser el 9 referente de esa selección porque pues el Palomo era único. Teníamos a Arnoldo, pero pues Arnoldo ya estaba viejo, Arnoldo Iguara, muy disciplinado él sí, pero el Palomo era ese jugador, digamos, extra, así como que de nivel mundial, de verdad, que hubiera podido ser uno de los mejores del mundo, pero finalmente pues fue ídolo Independiente, que no es poco. Pero entonces el Palomo, imagínense, el Palomo no fue a ese mundial por eso, por borracho. Imagínense, un mundial, perderse el mundial del 90. Curiosamente, lo que más Colombia le faltó en el mundial del 90 fue gol, porque se comían muchos goles. Recuerdo pases del pibe Valderrama que se comieron debajo del aro contra Alemania. Entonces, pues, debajo del arco. Entonces, pues, imagínense lo que puede llegar a ser eso. Usted como dice, pues los goles que nos faltaron, pues los tenía el Palomo y nunca pudo jugar un mundial. Y otro, me gusta mucho eso en cuanto como al contexto, ¿verdad? Que como que no tienen esa capacidad de analizar la realidad de dónde están parados. Me llama la atención mucho el Tino obviamente un super monstruo, el Tino, digamos, el super putas del fútbol colombiano. Y imagínense, pues debuta en Cúcuta, es tan bueno que hace goles que Millonarios, no sé, y ahí lo compró el Nacional, pues apenas lo vieron. Y me acuerdo que comenzó a figurar mucho y campeón en Colombia, creo. Después hizo un sub-23 y un mostrazo en ese, sacaba a varias gente, así como es el Tino famoso, y lo llevaron de una vez al Parma, con Valencia. Valenciano también era muy bueno, pero el que vendió más fue el Tino. El Tino incluso llegó al Parma y llegó con 23 años al Parma, imagínense. Obviamente el hombre sí tuvo muy buenos partidos en el Parma, una temporada que hizo el primer colombiano en Italia, delantero, triunfó en el Parma, ganó Copa UEFA en esa época. Pues obviamente el Parma era un equipo pues mediano, pues tenía plata, es pequeño, pero entonces en esa época estaba mediano porque tenía la Parma pero entonces el Tino, un jugador que ganó UEFA, y yo me acuerdo que tuvo mucho éxito, pero entonces yo nunca supe realmente por qué mierda nunca jugó en un equipo grande de Europa, y alguna vez se supo que por ahí lo que hizo el Real Madrid, pero entonces hace no mucho tiempo supe que al Tino sí le ofrecieron el mejor equipo de la época, que venía a ser campeón de Europa como 2 o 3 veces, bueno, ese Milán, que logró como 3 o 4 campeonatos de Europa, no estoy claro en eso, pero entonces ese Milán, que era de Ruud Gullit Van Basten, lo estuvo buscando al Tino, porque incluso el Tino le hizo un gol de tiro libre que acabó con un invicto largo del Milán en Italia, como de año y medio, como de 58 partidos, un invicto re largo,
de ese Milán, el Tino se lo quitó con un tiro libre. Después de eso, pues obviamente lo buscaron, le ofrecieron, y entonces me enteré hace poco que el Tino no quiso ir al Milán, que por quedarse con sus amiguis del Parma y allá farreando con su círculo y por quedarse con esa gente de amigos, con ese grupo, desechó jugar en el Milán, campeón de Europa, que le hubiera podido dar el Balón de Oro. Nah, es que ese Tino así, no, imagínese, yo no sabía eso. Dejar al Milán botado, marica, nada, eso no puede ser. Eso sí es, de verdad que es increíble. Ese caso sí me deja pensando mucho. Y obviamente alguien dijo que si hubiera, Stoico fue el que dijo, que si hubiera sido disciplinado el Tino, pues hubiera sido el mejor jugador del mundo, hubiera ganado el Balón de Oro, o hubiera llegado al Real o al Milán. No, nunca hizo nada de eso. Simplemente jugó en el Parma, llegó a Inglaterra, se aburrió, volvió al Parma y ya. Después llegó a América. En los mundiales no lució así en el 5-0, pero en los mundiales no hizo nada. En los mundiales en el 94 se desaparecieron. No hicieron nada. Y en el 98 llegó y se agarró con el Tolillo, que le cuidaba las novias, se lo dejaba escapar. Se escapó un día, lo pillaron, se escapó en la concentración y finalmente el Bolillo Gómez lo sacó del equipo. Y así fue como terminó el Tino su participación en el Mundial. O sea, no hizo nada de lo que se esperaba. Bueno, mi gente bella y hermosa, después de escuchar a algunos oyentes y amantes por el deporte, sí me gustaría darle valor a todas las opiniones, porque dentro de sus diferentes posturas tienen mucha razón, y aunque tal vez no esté de acuerdo con que esta sea una teoría para hacernos sentir menos, siento que en un punto sí va acorde con nuestra historia, porque en el país del realismo mágico todo puede ser posible. Claro que muchas veces puede ser usado como un contexto y connotación negativa, pero en verdad, quien quite algún día, por estas características de jugar fuera de contexto, algún día, soñando muy alto, levantemos un mundial de la forma más random y absurda posible. Yo lo sueño, yo lo imagino. De hecho, ya que pasaron hace poquito las eliminatorias para la clasificación del mundial, cabe recordarles que también estas entrevistas que están escuchando fueron realizadas antes de que se jugaran las eliminatorias, ¿sí? Para que tengamos ese datico pues ahí en cuenta. Pero bueno, ya que también estábamos pasando por el tema de eliminatorias, y en estos momentos se está hablando mucho de un jugador colombiano en particular que definitivamente es uno de los mayores ejemplos de ser un jugador fuera de contexto. Y me refiero al increíble Dairo Moreno. Que Dairo Moreno es el máximo goleador histórico del país y aparte es el actual goleador de la Copa Sudamericana, y en estos momentos está disputando los cuartos de final de la Copa Sudamericana con el Once Caldas. O sea, jugador ejemplo de esta teoría, Dairo. Pero bueno, de hecho en un punto no les vengo a hablar de Dairo puntualmente. De hecho, si quieren también en un punto, Dairo es solo un tema de conversación, es un capítulo entero, porque qué personaje tan interesante. Pero bueno, para retomar el tema, no les vengo a hablar de Dairo, pero sí les vengo a hablar de la tan amada y odiada Selección Colombia. Que algo que sucede mucho con nuestra historia es que cuando es el momento más importante para poder ganar algo a nivel de selecciones, ¿cómo lo digo? La pechamos. O no la pechamos, pasan situaciones así que, qué sé yo, hay lesiones, hay rojas que tú dices tal jugador se hizo expulsar, o también hay una cantidad de sucesos y acontecimientos que la verdad uno termina siempre diciendo, a Colombia le faltó pelo pa' moño, o también termina con la típica frase cliché que por desgracia nos persigue demasiado, que es: jugamos como nunca, pero perdemos como siempre. Y aunque esto suene duro y sea difícil para muchos, en sí nuestra historia futbolera a nivel de selecciones no es la más ganadora ni es la mejor, y en sí tiene muchos momentos difíciles. De hecho, el ser hincha de la Selección Colombia es más momentos tristes y duros que momentos de alegría y victoria, la verdad.
que si miramos bien, nuestro único título con la selección masculina de mayores que tenemos es la Copa América ganada en el año 2001, que personalmente a mí me da igual lo que digan, en sí es el único título que tiene la selección Colombia de mayores masculino, y eso hay que valorarlo. O sea, sinceramente ese cuentico de que comencemos a desprestigiarlo porque X selección no vino, Y selección envió la selección B porque no quería arriesgarse en yo no sé qué, bla bla, la verdad da igual, título es título, y más aún si es nuestro único título, pues la verdad hay que valorarlo, la verdad hay que valorarlo. De hecho, ya que estamos hablando de esto, en el caso del fútbol femenino, el título más importante que han conseguido las futbolistas fue en los Juegos Panamericanos 2019, obteniendo la medalla de oro. Y recuerden que este evento deportivo pertenece al ciclo olímpico, así que para ese entonces la selección clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio, y el otro título que tiene la selección femenina de mayores es el de los Juegos Bolivarianos del 2009. Ahora bien, después de ya saber esto, y como les digo, nuestra historia con respecto a títulos por parte de la selección no es la más ganadora, pero para eso también quiero ir a los últimos sucesos que han rodeado a estas dos selecciones, y para eso hablaremos sobre las derrotas que más nos han dolido en este último tiempo, y me refiero a las dos finales perdidas de Copa América en 2024 con la selección masculina y 2025 con la selección femenina. Si miramos por ejemplo el caso de la derrota contra Argentina en 2024, que jamás hay que olvidar que en este universo absurdo hay historias que cuando te las cuentan tú dices no, o sea, esto tiene que ser una parodia, esto tiene que ser un capítulo de South Park, pero no, es la realidad. Entonces no hay que olvidar nunca que fue en esta final que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, terminó preso en los Estados Unidos por prácticamente estrangular a un guardia de seguridad. Pero bueno, retomando, recordemos que para llegar a la final de esta Copa América nos enfrentamos en semifinales contra Uruguay, y en dicho partido nuestro mejor jugador del torneo, que era el lateral Daniel Muñoz, en una trifulca le mete un codazo al volante Manuel Ugarte, y esto provocaría que fuera expulsado, poniendo a parir a todo el país en esa semifinal, y aún más doloroso, perdiéndose el partido más importante del torneo. De hecho, es muy recordada la imagen de la final contra Argentina, en donde pudimos ver a Daniel Muñoz no en el campo de fútbol, sino desde un palco con el cantante de reggaetón Maluma y Ryan Castro, bien enfarrados, eso sí, en el estadio. Entonces, si miramos muy entre comillas cómo funciona la teoría, hay dos sucesos que en cierta forma la cumplen. La primera es que el mejor jugador del torneo no puede estar en el partido más importante por darle un codazo a un rival en la semifinal. Y el segundo momento es que en el instante más importante del partido, cuando estamos a punto de ir a penales, en una de las últimas jugadas, el delantero argentino Lautaro Martínez está quedando mano a mano frente al arquero Camilo Vargas. Y el defensa central Carlos Cuesta tiene la opción de frenar la jugada cometiendo una falta que posiblemente le saque una roja, pero esa es la cosa. Parabas la jugada que lastimosamente resultó siendo el gol del campeonato para Argentina. Bueno, lastimosamente para los colombianos, y si eres argentino, pues afortunadamente para los argentinos, pues no lo paró y terminó siendo el gol prácticamente al último minuto de partido. Y es que en cierta forma esa es la dualidad del asunto. Así como te puedes perder el partido de la final por andar con ese carácter de picardía, de no dejarse pasar por encima del rival, vamos a la otra cara, que es pues no sé, de pronto como esa falta de picardía, de pronto sí, como esa misma falta de picardía para poder frenar esa jugada que terminó en el gol y campeonato de Argentina.
Pero es que, a ver, acá es donde también sigo reiterando, no es como que este tipo de situaciones no suceda en ninguna otra parte del mundo y solo pasa en Colombia. No, sigo insistiendo, o sea, no vayamos tan lejos. Si quieren un ejemplo, pues miremos el caso de Zidane, el caso de Zinedine Zidane, que así como te puede picar en una final de Copa del Mundo un penalti, te lo pica, te hace un panenca. Asimismo, le mete un cabezazo a un rival que te deja fuera del mismo partido. Y no por eso decimos que Zinedine Zidane es un jugador fuera de contexto. Ahora bien, analicemos el caso de la selección femenina en la final de este año. Y la cosa es que por donde tú lo mires es un partido raro. Es un partido en el que pasó de todo. O sea, prácticamente, para que tengan el contexto, el partido lo iniciamos ganando al minuto 25. Y el partido en cierta forma iba bien, lo estábamos controlando, Brasil no se veía por dónde podía llegarnos así con gran fuerza, pero como si fuera un partido, o bueno, no, como si fuera un contexto de otro partido, Yorelín Carabalí, al finalizar el primer tiempo, de un momento a otro le da una especie de embestida sin balón a una jugadora de Brasil dentro del área, concediéndole así al cierre del primer tiempo el empate. Y justamente cuando uno mira la repetición, mira que van al VAR, mira cómo la jugadora embiste a la jugadora brasileña, y uno dice, hermano, eso es penalti. O sea, verdaderamente aquí es donde los colombianos todos decíamos, ¡Ah, fracasamos otra vez, maldita sea! pero sucede lo que casi nunca nos sucede, y es que nos sonríe la suerte. Y justamente como nos sonríe la suerte, justamente hay un autogol de Brasil al minuto 69. Y nuevamente volvíamos a soñar. Nuevamente decíamos, oiga, ¿quién quita ahora sí? Esta vez sí lo vamos a lograr, esta vez sí se nos va a dar. Y vea cómo es de loco este partido, que justamente después, otra vez al minuto 80, nos volvemos a dejar empatar de Brasil, para que nuevamente sintiéramos que nos bajaban de esa nube, de esa ilusión. Pero contra todo pronóstico, en una tremenda jugada brillante entre Linda Caicedo y Mayra Ramírez, al minuto 88, Colombia estaba prácticamente gritando campeonas de Copa América. Pero no fue sino hasta el minuto, óigame bien, 90+6, en esa maldita última jugada de partido que habitualmente siempre nos cuesta, la histórica Marta de Brasil le pega un pepazo al ángulo, empatando el partido 3-3, llevando esta final ya de por sí absurda a la largue, de una forma magistral, ya que Marta nos clava un pepazo al ángulo que la verdad es sorprendente ese gol. Sinceramente es sorprendente ese gol al último minuto. El tema con este alargue, yo no sé ustedes, llámenme pesimista, pero como que uno habitualmente cuando está en este tipo de partidos, cuando este tipo de partidos están así como que la selección está encima, que la selección parece que sí, que parece que ahora sí se va a lograr, como que puede que sí, uno en el fondo ya sabe cómo va pintando la cosa. O sea, uno ya sabe como dirían por ahí, hacia qué lado masca la iguana. Porque en un punto uno dice como, fue puerca, o sea, ya Colombia comenzó a llegar y llegue, casi gol. Uno ya sabe cómo es ese partido, o sea, ese partido donde dominamos todo el tiempo, pero al final perdemos. Bueno, uno sentía esas vibras justamente con esta final, y bueno, también teniendo en cuenta que aún seguía la herida abierta de la final con Argentina, con la selección masculina. Y yo sé que uno como hincha tiene su corazón, o sea, uno como hincha quiere soñar, quiere decir como, no, venga hermano, esta vez no va a ser así, definitivamente el resultado va a ser diferente. O sea, es que si uno se pone a pensar, uno dice como, oiga, en este partido sucede lo que nunca nos sucede, y es que Brasil
tuvo un autogol. Y de hecho, ya que estamos hablando de este partido, definitivamente si analizamos esta final tuvo absolutamente de todo. O sea, tuvo un penalti absurdo, un penalti muy raro, tuvo un autogol de la nada, tuvo un golazo a media distancia y por si fuera poco, o sea, es una final que llegó a los 90 minutos 3-3, o sea, es un partidazo por donde quiera que lo veas. El asunto es que en este punto del partido pues ya uno dice, bueno, ya llegaron a los 90 minutos, tal vez en este alargue ya sean más conservadoras, ya guarden más la distancia, ya no sea tan frenético ni tan de ataque por ambas partes en el partido. Uno pensaría eso, pero definitivamente no fue así. De hecho, para las personas que disfrutamos de este partidazo, uno veía que empezaba después de los 90 minutos el tiempo de alargue y seguían así jugando como si fuera el minuto 1 a morir, o sea, estaban corriendo, o sea, definitivamente el partido fue intenso todo el tiempo que se estuvo jugando. El tema con todo esto es que no fue sino hasta el minuto 105, vea cómo es de curiosa la cosa, siempre llegando hacia el final, justamente finalizando el primer tiempo de adición, pues resulta que por primera vez en todo el partido Brasil se adelantaría en el marcador con un 4-3, rompiendo todo tipo de ilusión para los y las colombianas. Pero aunque esto ya parece como una de las mejores finales en todos los tiempos del fútbol femenino, para terminar de darle emoción a esta joya de partido, pues uno ya decía, ya es difícil, o sea, uno ve que a Colombia le marcan el gol al 105 y uno dice ya baila. O sea, ya no vamos a llegar a los penales. Otra vez volvían los flashbacks de Argentina y uno decía, jueputa, otra vez. Pero resulta, pasa y acontece que no fue sino hasta el minuto 115 que la fantástica Lacey Santos nos deslumbraría con un golazo de tiro libre de otro partido que definitivamente haría que le pusiera las cerezas al pastel en toda esta final. Definitivamente fue un partidazo 4-4 que terminaría como debió haber sido desde el punto penal. Al comienzo de la tanda ambos equipos marcarían. El segundo penal vuelve a aparecer el momento de soñar para los colombianos y las colombianas, ya que Brasil fallaría su penal y por el lado de Colombia Marcela Restrepo nos daría la ventaja. En el tercer lanzamiento, Manuela Pavi lastimosamente fallaría su penal por Colombia y por parte de Brasil, Amanda Gutiérrez le daría la igualdad. En el cuarto penal, Brasil marcaría su gol y por parte de Colombia sería el turno de la heroína del tiempo extra, Lacey Santos, que a pesar de su golazo de tiro libre, por desgracia no pudo marcar en esta ocasión desde el punto penal. En el cobro definitivo aparecería la histórica Marta para cerrar con broche de oro su magistral final, que llevó a su selección a soñar con el gol al último minuto para empatar la serie y llevarla a la alargue, pero al igual que Lacey Santos, Marta fallaría su cobro para que el quinto penal, Linda Caicedo, empatara nuevamente la serie para llevar la tanda al mata-mata. Y no fue sino hasta el séptimo penal que la jugadora Yorelín Carabalí, como si fuera una broma cruel del destino, después de haber dado ese penal en el último minuto del primer tiempo a Brasil, fallaría por desgracia su penal, para darle así el título a la selección de Brasil. Y efectivamente gritamos al unísono otra vez: ¡fracasamos otra vez! ¡Rotundamente! Y es que yo no sé qué piensen ustedes, pero con estos dos ejemplos recientes de la selección en verdad nos da mucho que pensar, porque pues más allá de este tema de la teoría y todo ese cuento, en verdad la selección está pasando por un momento raro, porque venimos de una Copa América que fue un idilio hasta que se perdió la final, y desde ahí todo se puso cuesta abajo y muy raro, desde sus directivas, cuerpo técnico, jugadores, y sí hay cosas que son como raras, como muy extrañas, ya sea desde el manejo de camerino o, por ejemplo, como lo decía el propio Néstor Lorenzo, sobre los apostadores del fracaso, que aparte de ser una puya para aquellos que solo esperan el momento a que pierda la selección para salir a decir y echar en cara que la seleccioncita esta está llena de pechos fríos, pues también es una puya para el manejo de medios y para algún que otro periodista que efectivamente solamente esperan a que la selección fracase para que de
alguna u otra forma siempre tengan la razón. Pero bueno, para ya cerrar con este tema, escuchemos a más oyentes y apasionados de este tema para finalizar con una pequeña reflexión. Antes de poder brindar mi opinión sobre si los jugadores en Colombia juegan sin contexto o no, quiero dar como lo que yo entiendo o lo que es esta teoría para mí. Y es que básicamente el jugador juega individual, prioriza sus jugadas y su talento individual. Le es difícil trabajar en equipo, no leen los partidos, no leen al contrincante y básicamente juegan el partido, o bueno, todos los partidos de la misma manera. Ahora, si pienso que Colombia o los jugadores de Colombia juegan así, podría decirse que sí, que les cuesta trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque en Qatar 2022 casi 8 o 7 partidos, no recuerdo bien, se fueron sin marcador por lo mismo, porque no hay asistencia, porque no se hablan, porque no leen al rival. Y creo que también hemos perdido a veces como ciertos partidos importantes por lo mismo, porque no se leen entre ellos y mucho menos leen al rival. Gracias. Y así pues otro caso que también tengo ahorita, en el que me recuerda así como un contexto loco, pues obviamente es Teófilo Gutiérrez, pues que Teófilo es un monstruo. Mejores jugadores del Junior, uno de los ídolos de grandes del Junior y jugador importante en Colombia en eliminatorias, porque apareció cuando tenía que aparecer para el 2014 y fuera de eso también tiene algo que es gol en mundial y gol en olímpicos, que eso pues no creo que haya jugadores que lo tengan en Colombia así. Pero entonces con Teo era como que siempre hacía una gran actuación y un putas aquí y después uno nunca supo la carrera porque como que se le iba, entonces de un término para allá. Entonces un día estaba en Turquía, se fue para Turquía, de aquí del Junior lo mandaron para Turquía, entonces allá en Turquía el trazo pues la rompió para que tenga un nivel muy bravo, es que Teo tenía el nivel de casi de Falcao, un poco menos, pero Falcao mira es donde llegó y Teo que tenía un nivel berraco solo, bueno, el Trabzonspor un buen equipo para comenzar en Turquía y ahí alguno más grande y de ahí a Europa, ya ahí se abrió Europa, no, lo chistoso es que después se supo que sí le fue bien en el Trabzonspor y después, y obviamente se aburrió de Turquía, y entonces ya dijo, no, que quiere irse para Barranquilla, y entonces se supo que se devolvió otra vez del Trabzonspor al Junior, pero lo que nadie le contó a usted es que él como dejó botado el contrato con el Trabzonspor, el Liverpool lo quería, y a raíz de haber roto ese contrato, pues se vio poco profesional, y el Liverpool desistió de contratarlo, porque sí pensó llevar a Teófilo al Liverpool, hubiera sido el primer costeño en jugar ahí, porque después ya fue Luchito, y entonces pues eso pasó con Teo ahí, ¿no? Entonces después Teo, obviamente pues el nivel es brutal, bien aquí, otra vez tiene éxito, creo que después va a Argentina y en Argentina le va bien con el Racing y se agarra por allá el caso muy famoso de la pistola que se agarró con un amigo en un entrenamiento y una vez se agarró con un entrenamiento y después en un partido Independiente Racing se agarró a golpes con la gente, con los amigos, con los propios compañeros de Racing, porque se ha hecho expulsar después de haber hecho un gol con Racing ante Independiente, el primer ese clásico, y se puso a hacer eso y se agarró y entonces como que le iban a pegar varios, y que se agarró y todo, y dice que fiera para pelear, eso sí dicen, pero entonces dice que después cuando pasó eso, dice que fue al camerino, fue hasta el closet, ¿cómo se llama? El locker de él y sacó una pistola y amenazó a todo el equipo y eso lo sacó a todos así, todos asustados y era una pistola pues él dice pues de esas traumáticas. Y entonces ¿qué pasa? Que pues después de eso Teo pues obviamente creo que va a River y en River tiene un éxito brutal porque en River ese man llega y marica, en River el man la rompe. O sea, comienza a hacer goles en el Apertura o en los torneos de allá Argentina, pero entonces aparece la Copa Libertadores y River no venía muy bien y ha hecho pues entonces, pero entonces aparece sobre todo en un partido, en esa Copa apareció Orteo, pero en un partido de cuartos de final River creo que ha empatado 1-1 con Cruzeiro o ha perdido en Argentina
y tenía que ganar allá en Belo Horizonte, en el Mineirao, y resulta que te hizo una actuación que usted tiene que revisarla por ahí, debe estar en YouTube. Uy, no, eso hizo un golazo y puso como los 2 goles, 2 pase gol y un gol, o no, sí, hizo un gol y un gol, pero un gol, no cualquiera, un golazo y pase gol, o sea, participó en todos los goles de River, 3-1 ganó River, y ahí es que una de las mejores actuaciones de River, el de la historia de la Libertadores, y justo eso pues venía al parón de mitad de año o algo así, y no, simplemente dejó al equipo en semifinales y se fue, obviamente, pues oferta del Sporting de Lisboa, que no es cualquier equipo. Sporting de Lisboa es uno de los grandes de Portugal, y Portugal es un país importante en el fútbol. O sea, la liga es pequeña, pero igual esa liga han ganado creo que cuatro Champions, no es poquito, 4 campeonatos de clubes de Europa, así, el más importante. Han ganado 4 Champions, 4 torneos de esos, de clubes. El más importante lo ganaron los de Portugal. Uno es modelo de Champions, que fue el Porto de Mourinho. Entonces, Portugal es muy importante, y allá el Sporting de Lisboa pues, es uno de los grandes, de los 3 grandes de allá, y entonces se lo llevaron, y eso, imagínense que eso Jorge Jesús decía después de lo que jugaba Teo, que el hombre era el mejor jugador del equipo, que el equipo no dependía mucho de Teo, y que si no estaba pues era difícil crear, y claro, Teo goles, asistencias, creador de juego, estaba rompiéndola literalmente, pero entonces Teo, ¿qué pasó? Se aburrió Teo, y duró 6 meses, y entonces dejó de ganar la Libertadores, que ese año ganó River, ganó la Libertadores, dejó de ser el ídolo de River para irse allá a Portugal, para devolverse a los 6 meses, creo que terminó en el Colón al año, en el Colón de Santa Fe, o algo así. No, en este equipo, en Lanús, fue en Lanús, en el Lanús de ahí del sur de Argentina, de Buenos Aires. Entonces, ahí terminó, imagínense, al año terminó siendo como un contrato todo loco, desechó la gloria en River para después irse a Sporting de Lisboa cuando le estaba yendo muy bien, para devolverse. Entonces Teo sí es como, Teo en eso sí nos da totalmente el ejemplo de que más allá del que juega sin contexto el colombiano, hay muchos casos de los que los jugadores no han sabido manejar el contexto y como que no se dan cuenta en lo que están moviéndose y desperdician oportunidades. Son muchísimos casos de gente que desperdició oportunidades en Colombia. Marlos Moreno también se lo quemaron, las decisiones que tomó no fueron las mejores, y entonces son muchos casos. También es un poco como falta de educación y de mentalidad también para saber llevar a los jugadores y saber dónde están y lo que se están jugando, porque están jugando es la plata y asegurar la vida de sus familias, que eso es, manes, se suele uno millonario tener buena plata jugando lo que uno quiera, pues eso es un privilegio. Y mucha gente no se da cuenta que eso ya es, que ser un dotado del fútbol es un privilegio que pues no hay que desaprovechar, pero en Colombia lo han desaprovechado mucho. Entonces no solo es que juegue el jugador colombiano fuera de contexto, o sea, sin contexto, que es cierto en muchos casos, sí es cierto que juega fuera de contexto, sino también se manejan fuera de contexto a la hora de tomar decisiones con sus carreras o de lo que tienen que hacer. Y también obviamente mucha falta de disciplina. Pero sí pasa mucho que el colombiano juega fuera de contexto. Hace un partido del berraco, después desaparece, o de pronto le pasa como Cuadrado, que lo echan de la Juventus, o sea, también un poco de mala suerte. En la única final de Champions que jugó un colombiano, lo echaron ahí apenas entró. También es chistoso eso, ¿no? O de pronto Quintero, que pues obviamente sí es un monstruo, pero entonces aparece con River Plate y hace un golazo del berraco y después termina por allá en otro lado para después volver a Racing. Entonces como que falta ese manejo de carrera, pero también de los partidos. Expulsiones estúpidas. El colombiano se hace echar muy estúpidamente seguido. Hay miles de casos donde se hacían expulsar tontamente, donde de pronto en lugar de hacer el tiro que tienen que hacer les da por hacer un pase o otra voltereta y no definen. Y por eso es que también son malos definidores. Entonces sí, estoy en parte de acuerdo con esa teoría, sí tiene algo de razón, sí. Obviamente no hay que generalizar, pero sí tiene mucho de lógica y ya se están dando cuenta de nuestros defectos a la hora de jugar al fútbol y de nuestra propia identidad futbolística, que tiene que ver con que jugamos un poco sin contexto y no tomamos las decisiones lógicas, sino de decisiones locas, como irse al Mónaco estando en el Atlético para después supuestamente tenderse a Inglaterra, a los más grandes de allá, pero no pasó porque se arriesga y se lesiona. Entonces hasta Falcaíto le pasó, imagínense, que es todo centrado. Bueno, mi nombre es Julián Neira, yo soy psicólogo social, trabajo en la Amazonía con comunidades indígenas, sobre todo con jóvenes,
y, y bueno, me gusta el fútbol. Y ahora que estamos jugando las eliminatorias para el Mundial del año entrante, pues hay mucha emoción porque convocaron a Dairo, ¿no? Pues el goleador histórico del fútbol colombiano, ahorita goleador de la Suramericana, pues con mérito, creo yo. Es un gran jugador, goleador, y con la necesidad de hacer goles que hay en la selección, pues no está mal que lo hayan llevado. Pero justo me estaba acordando, pues el Dairo tiene esta fama de tomador, ¿no? De tomador, y cuando él estuvo en Millonarios jugando, nos disputábamos una clasificación a una final. Estábamos en semifinales, teníamos partido contra Junior de vuelta en Bogotá, y pues Dairo era la figura, ¿no? La figura del equipo, y pues todo el mundo así súper concentrado con ese partido, todos los jugadores, y pues este personaje se pegó la borrachera del siglo y llegó a la concentración borracho para ese partido. Y lo que dicen, pues esta es la historia que se cuenta, ¿no? Pues hay muchas fuentes y dicen que eso pasó tal cual, y lo que dicen es que el man jugó casi que borracho ese partido y jugó mal, entonces pues no siempre le funcionó el tomar y jugar, y terminamos por fuera de esa final. Entonces, pues en esas historias de jugadores fuera de contexto, Dairo es un personaje muy interesante ahí porque, pues, creo que le importó más la farra que el fútbol, ¿no? Y hablando de Dairo, está la historia también del campeonato del Once Caldas, la Libertadores, y el partido que tuvieron contra Boca en Argentina. Y hay una historia de que uno de los jugadores de Once Caldas, pues estando jugando, era titular, y en el entretiempo, pues el man se enfermó del estómago, y resulta que le tocó ir al baño corriendo en el entretiempo y le dio diarrea, y parece que incluso desde antes de que fueran a los camerinos el man ya venía con problemas de estómago. Y si no estoy mal, ese mismo día, pues este personaje hizo un golazo de que como 30 metros o más fuera del área, un golazo en la Bombonera. Y al mismo tiempo pues estaba malito el estómago. Ahorita se me olvida el nombre, se me está olvidando el nombre, pero pues es una historia que no para ahí, porque muchos años después de que ganara esa Libertadores, pues este jugador se fue a Inglaterra, estuvo jugando en Inglaterra, siguió con su carrera. Y hace poco nos supimos en Colombia que estaba investigado por narcotráfico, y resulta que estando como jugador todavía, pues él como que aprovechaba los viajes internacionales que tenía y como el estatus de jugador para pasar las aduanas y los aeropuertos, tener como abordajes especiales en cada país, y estaba traficando drogas, hacía parte de una red de tráfico de cocaína, y terminó en la cárcel, y está en la cárcel en este momento en Estados Unidos. John Biafara se llama el jugador, John Biafara, y bueno, pues terminó capturado en Estados Unidos y pagando cárcel. Y también eso nos lleva a la historia de Anthony de Ávila, el Pitufo de Ávila, jugador histórico del América de Cali, de la Selección Colombia, también goleador, ¿no? Un extremo muy hábil, y pues con una carrera importante, ¿no? En el América, si no estoy mal, jugó en Italia, y estando en esos periplos por Europa, terminó enredado con la mafia italiana, también en temas de narcotráfico. Y creo que está capturado en Italia, está pagando cárcel también por narcotráfico, y bueno, pues un jugador histórico muy famoso en América,
en América de Cali que termina también en la cárcel. Esta teoría de que los jugadores colombianos juegan fuera de contexto, creo que viene de Argentina, de los comentaristas y los seguidores del fútbol en Argentina, que pues ven que los jugadores que van de Colombia ya a jugar a su liga, pues generalmente terminan teniendo presentaciones pues como muy salidas de lo que se espera, ¿no? De ellos. Yo creo que sí ocurre, es como no sé qué pasará ahí, si es una manera de entender el fútbol distinta, como no sé si sea menos profesional o menos responsable de lo que se está jugando, de la competencia, de lo que se está jugando en cada partido o en una liga, en un torneo, pero sí pasa. Ahora pienso, por ejemplo, en la victoria que tuvimos para el Mundial de Estados Unidos 94 en Argentina, que les ganamos 5-0, haciendo una demostración de fútbol impresionante, con una goleada que es histórica. Si no estoy mal, es la mayor goleada que ha recibido Argentina como local, y teniendo un equipo que jugaba muy bien y mucha gente nos ponía de favoritos, y fuimos a hacer ese papelón en Estados Unidos, lo ponía uno a pensar de que pues no parecía que no sabíamos, o los jugadores en ese momento no estaban entendiendo que se jugaban, ¿no? En un mundial. Terminamos saliendo por errores pues muy absurdos, que pues pueden parecer como irresponsables, no sé, como que eso le pasa mucho al jugador colombiano. Puede hacer una gran hazaña y luego puede perder de una forma pues que es increíble. Esa es yo creo que es otra de las cosas que pueden estar relacionados con el tema de que se juega sin contexto, y es que no estamos, o el jugador colombiano no está acostumbrado a jugar con presión. Generalmente pechea. Entonces con eso también puede pasar. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento es la final de la Champions que jugó Juan Guillermo Cuadrado, si no estoy mal, con la Juventus, siendo titular. Creo que es la única final que ha jugado un jugador colombiano, y sale expulsado en los primeros minutos del partido en una falta pues que también, pues a mí me parece que no era falta, y lo terminan sacando por protestar, creo. Bueno, fue una falta con Sergio Ramos, y nos ganan de puro canchero. O sea, le ganan a Cuadrado de puro canchero. Ramos se lo lleva y después finge como una agresión, y por eso lo terminan echando a Cuadrado, y deja al equipo con uno menos en una final. Primera vez que un jugador colombiano juega y pues termina expulsado. Entonces, como que irresponsabilidad, puede decir uno, ¿no? O este man que está pensando. También a veces tenemos la sal encima, pero creo que es falta de estar consciente de lo que se está jugando. Vale, mi gente bella, para ya cerrar este tremendo capitulazo del día de hoy, pues cositas que debo decir. Antes de continuar, quiero darle gracias a Gabriela, Andrés, Juanes, Frieslander y Julián por querer aparecer y dar su opinión sobre este tema, que como pudieron escucharlo, le apasionan muchísimo. Tanto así que gran parte que nos hablan, pues ustedes como pudieron escucharlo, gran parte de los testimonios pues vienen desde su experiencia y de lo que han seguido en todos estos años por su amor al deporte. Así que por si acaso también tengan en cuenta que hay algunos datos que pues en las entrevistas nos dijeron por ahí que no son puntualmente exactos, pero sí se acercan mucho a la realidad. Por lo mismo les quiero decir que pues también tengan en cuenta que las opiniones expresadas son desde el conocimiento y gusto por el deporte de nuestros entrevistados. Entonces, por si de casualidad durante estos testimonios escucharon algún dato que tú dices, uy, o sea, sí se acerca como a la historia real de lo que verdaderamente sucedió, pero qué sé yo, el equipo del que se está refiriendo no era ese, o no era el año, para que más o menos lo entiendan. Pero pues sí, cualquier cosita, si quieren ahí, pues dudas, quejas, reclamos, sugerencias, pues en los comentarios estaré muy atento.
Bueno, ya después de poder escuchar todo sobre este tema, siento que podemos notar varias cosas dentro de esta teoría. Así que para no enredarme y ser muy claro con mis conclusiones, primero, como les dije al comienzo del episodio, esta teoría del jugador fuera de contexto puede encajar en cualquier deportista de cualquier nación. O sea, esta teoría es como leer el horóscopo en cierta forma. Puede que tú seas Capricornio y se te dio por leer en el periódico lo que decía sobre Acuario, qué sé yo. Y justamente todo lo que dice sobre Acuario encaja perfectamente por el momento que está pasando tu vida, sin tú necesariamente haber nacido en las fechas de Acuario. Lo mismo siento yo surge con esta teoría que puede aplicarse en cualquier parte del mundo. Segundo, asimismo, como esto puede suceder en cualquier país del mundo, tampoco hay que negar que en un país como Colombia es muy difícil no solo el hecho de ser deportista o un profesional en sí, no, Colombia es un país muy complicado que está lleno de la falta de oportunidades, la falta de apoyo, porque somos un país con una muy poca cultura deportiva. También estamos llenos de violencia, corrupción, etcétera, 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 etcétera. Y también si nos ponemos a pensar, la desigualdad es nuestro pan de cada día, por desgracia. Entonces, por lo mismo, también les quería decir que no, o sea, definitivamente no vamos a justificar todos los problemas sociales de educación, de desigualdad, de violencia y todo eso con solo decir que somos un país fuera de contexto. Porque en sí es por toda la suma de todos estos problemas y conflictos que da como resultado a situaciones completamente fuera de contexto o situaciones que afectan directamente a nuestros deportistas. O sea, ustedes escucharon que por ejemplo en algunos testimonios tenemos el ejemplo de deportistas que no son fuera de contexto, o sea que son jugadores que siempre en el campo rinden. Y es el caso de Luis Díaz, que Luis Díaz es un jugadorazo que definitivamente para muchos y para mí también no ha hecho algo dentro del campo que uno diga, ve, está fuera de contexto. No, pero como esto es Colombia, le sucede la situación absurda y horrible que da como resultado a la guerrilla del ELN secuestrándole al papá. Entonces sí, definitivamente no vamos a tapar el sol con un dedo y negar que este tipo de contextos, quieras o no, afectan a nuestros deportistas. Tercero, siento que una reflexión importante para este capítulo es, aparte de entender y apoyar a nuestros futbolistas y deportistas, es que con respecto a esta teoría deberíamos, pues la verdad, sinceramente, aquí entre nos, con respecto a esta teoría deberíamos abrazarla. Porque pienso que si le damos la connotación y contexto debido, podríamos incluso comenzar a romper con la historia de siempre, que es sobre lo que les digo de los momentos clave y más importantes, que es cuando Colombia juega como nunca, pero por desgracia pierde como siempre. Y de hecho, porque si ustedes se ponen en un punto a pensar y han escuchado los capítulos del podcast, pues ustedes saben que aquí en Qué Cosa Sería Trip hemos hablado de momentos en los que el realismo mágico ha sido superado por la realidad del país. Y definitivamente en el país de Gabriel García Márquez nos hemos dado cuenta que para nosotros no hay nada imposible, tanto para cosas buenas como para cosas malas, en cualquier tipo de contextos. Entonces, asimismo, como Colombia es el país del realismo mágico, pues no veo del todo mal que seamos el país de los jugadores que son fuera de contexto, de los jugadores que pueden ser unos completos cracks, que curiosamente puede que en un partido, en la final, qué sé yo, no hayan hecho absolutamente nada, no aparezcan y de un momento a otro, en el último minuto, te metan un gol de media distancia. Puede ser, puede que no, o vean, ni siquiera para ir tan lejos. Incluso tomemos de ejemplo la final que tuvo hace poquito la Liga Betplay en su primer semestre, en junio, si no estoy mal, julio, que pues fue la final del partido de Independiente Santa Fe contra el Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, que Hugo Rodallega marcaría el gol para ser campeón, y lo que pues en sí tú dices, bueno, Hugo Rodallega, gran goleador, histórico, jugador de la selección Colombia, que
se jugó un histórico sudamericano sub-20 en el 2005. O sea, Hugo Rodallega, máximo goleador, que tiene de raro que aparezca en un momento importante. Bueno, verdaderamente lo que le da la cereza al pastel al gol de Hugo Rodallega es que segundos antes de su gol se vio en primer plano cómo estaba llorando de frustración y desconsoladamente porque se había lesionado. Y de hecho, ustedes miran la secuencia se ve a Hugo llorando, van dos compañeros de Santa Fe, lo abrazan, va un jugador de Medellín, también lo reconforta, y después se pone en juego la pelota. Justamente cuando se pone en juego la pelota, pasa y acontece que posteriormente, después de haber visto en primer plano a Hugo llorando, después vemos de la forma más absurda posible cómo este hombre corre como puede, cojeando por su lesión, y termina de la forma más absurda y épica marcando el gol que le daría el título a Independiente Santa Fe. Y es que, a ver, por si fuera poco, o sea, como les estoy contando esta historia, o sea, Hugo, aparte de meter un gol lesionado, caminando, corriendo cojo, pues aparte de todo esto, este gol que marca Hugo Rodallega le terminaría dando la vuelta a todo el mundo. Podrán quitarme las piernas o el corazón, pero nunca las ganas de jugar al fútbol. Era la final del Campeonato de Colombia. El partido iba 1-1 con una igualdad máxima, cuando en el minuto 77, Hugo Rodallega, capitán e icono de Santa Fe, notó que su pierna derecha había dicho basta. Entonces, imagínate tú, donde nos creemos, o sea, te pongo esta situación, nos creemos este cuento de que los jugadores colombianos pueden romper cualquier tipo de regla lógica del status quo y tengamos así como así y que tengamos así de un momento a otro, con mucha más frecuencia, este tipo de historias épicas, que tú dices como pana, el jugador colombiano es aguerrido, te puede, como les digo, puede romperte en cualquier momento, cualquier tipo de regla lógica del status quo para darte la victoria y los tan anhelados campeonatos, que pues tal vez, sigo insistiendo, tal vez sea un poquito iluso de mi parte, pero yo no veo tan mal abrazar esta teoría, y quién quite, abrazando esta teoría, por fin puede hacer lo que nos hace falta para tener ese empuje, ese perrenque, esa fuerza para poder conseguir las victorias de esta selección que tanto sufre, la verdad. Y bueno, mi gente bella y hermosa, espero que les haya gustado el capitulazo del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Nuevamente gracias a nuestros invitados e invitada por aparecer en este episodio, y obviamente muchas gracias a todos mis oyentes por quedarse hasta el final de este tremendo capitulazo del día de hoy. Me encantaría leerlos y saber qué piensan acerca de esta curiosa teoría de la cual hablamos el día de hoy. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como @quecosaseriatrip, y que les habló Felipe Sierra. Y espero que para el siguiente capítulo podamos volvernos a ver, ya que tengo muchísimas ganas de sacar otro video podcast. Y ya, si les gustó este capitulazo del día de hoy, compártanlo, denle un corazoncito, coméntenme y síganme en todas las plataformas. Recuerden que esto lo pueden escuchar en Spotify, YouTube, Spreaker, iVoox y Apple Podcast. ¡Adiós!